Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a repetir. Entonces, buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, ¿sabe que usted está feliz? Porque usted tomó la decisión en Cristo Jesús de ser feliz. Mire cómo funciona la vida. Una persona feliz es una persona que tiene fuerza. Una persona que tiene fuerza es una persona que tiene ánimo. Y una persona que tiene ánimo es una persona que está viva. ¿Qué es lo contrario de felicidad? ¿Qué es lo contrario de fuerza? ¿Qué es lo contrario de ánimo? ¿Y qué es lo contrario de vida? ¿No ha descubierto usted que muchas veces andan personas caminando por las calles y no les han dicho que ya se murieron? Porque están muertos en vida. Porque muchas veces cuando viene una crisis a la vida de los seres humanos y los seres humanos no tienen la fuerza del poder de Dios en sus vidas, andan caminando y pensando solamente en la crisis que les causó, la situación difícil en la cual están viviendo. Por eso es que cuando hablamos de nuevos comienzos y mismo arrepentimiento, muchas veces, hermanos, cuando tenemos nuevos comienzos, empezamos bien, pero viene una crisis que no sabe por qué le viene la crisis. Una situación difícil que está pasando y uno muchas veces dice, pero si inicié un nuevo comienzo, estoy conectado nuevamente con mi Señor, quiero iniciar algo diferente en mi vida este año. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, en el que vamos a ver hoy, la crisis que le pasó al pueblo de Israel y que estuvieron a punto de desfallecer, dice la palabra que su cuerpo, su alma estuvo como agua, es decir, a punto de desmayarse. ¿Alguna vez usted ha estado a punto de desmayarse? ¿Sí? Pero a punto de desmayarse es bien interesante porque es del desánimo que el pueblo tenía, de la crisis que estaba pasando, que no sabían qué era, estuvieron a punto de desmayarse. Piense en el pueblo de Israel, escogido por Dios, que Dios le da una gran victoria, la de Jericó, la que vimos la semana pasada, y ellos están bien felices de que Dios está con ellos. Y si Dios está con ellos, no hay quien esté contra ellos. La confianza en Dios permite que el pueblo empiece a avanzar y siga avanzando. Sin embargo, entra una crisis en el pueblo de Israel. Una crisis difícil. Por eso es que hoy vamos a aprender, hermanos, que en la crisis busquemos a Dios y arrepintámonos. Él tiene y da la respuesta. La crisis que el pueblo de Israel tenía fue algo serio. Veamos el capítulo 7 del libro de Josué. Hay crisis que uno no entiende y hay crisis que uno la busca. En este caso, el pueblo de Israel, lo vamos a generalizar así porque así lo generaliza la Biblia, entró en una crisis por algo que el pueblo mismo buscó y se llama pecado. El pecado es algo tan tremendo, hermanos, que no solamente lo lastima al ser individual, sino que lastima al colectivo también. Vea el capítulo 7 de Josué. ¿Lo tenemos ya? Vamos a aprender en primer lugar, hermanos, que en ocasiones la crisis es por causa de pecado. Versículo 1 del capítulo 7 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Se encendió contra los hijos de Israel. Después de la victoria, donde en el capítulo 6, versículo 18, Dios le dice al pueblo de Israel que cuando llega a destruir, no deben de tomar absolutamente nada para ellos, porque era un anatema, era algo que había sido apartado para que Dios quemara todo eso y fuera echado de la presencia de Dios, e incluso pues que no contaminara al pueblo de Israel. Pero hubo uno que desobedeció deliberadamente. Cuando se desobedece deliberadamente, hermanos, eso es un problema serio. Porque ya me dijeron que no lo haga y sin embargo
lo hago. ¿No ha pasado usted por alguna situación de esas, hermano? No me diga, solo piénselo por ahí, por favor. Pero que está viviendo alguna situación incómoda en su vida y no sabemos por qué a primera vista, pero luego nos damos cuenta que probablemente, como fue en esta ocasión, hay una desobediencia deliberada, donde sabiendo que no lo tengo que hacer, tomo una decisión, y esa decisión me trae consecuencias al tomar esa decisión. En este caso fue a una nación, fue a un pueblo, que se le dijo que no lo hiciera. Uno desobedeció y trajo problemas serios a la nación. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Cuando nos sentimos más seguros de nosotros mismos, cuando decimos, como decía un amigo en el seminario, esta ya me la puedo. Así decía él cuando iba a predicar algo: esta ya me la puedo, en son de broma. Cuando uno se siente muy seguro, entonces la crisis empieza a dar su inicio, como le pasó en el versículo 2 en adelante. Miren lo que dice el versículo 2 en adelante: cuando confiamos en nosotros mismos sin consultar a Dios. Después de esto, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betlén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. No hubo consulta a Dios para invadir Jai. Israel confió en sus propios recursos, incluso menospreciando al oponente. En el versículo 2, si usted se da cuenta, no hay una consulta a Dios. Entonces, esta crisis que el pueblo tiene dos vías, dos grandes intereses, algo interesante. Está en dos partes. La primera parte, Acán pecó. Y la segunda parte, el pueblo de Israel se la creyó mucho. Se pensó hacia así que lo que ellos tenían, el poder de Dios con ellos, era tan alto que ni siquiera pensaron en consultarle a Dios para enfrentar la siguiente batalla. Después de una gran victoria, hermanos, en nuestras vidas, le aseguro que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Tenemos victorias en los negocios, tenemos victorias en la familia, nuestros hijos están bien, la familia está bien, y entonces muchas veces esa relación personal con Dios que tenemos empieza a alejarse un poco y alejarse un poco y alejarse un poco, y empezamos a confiar en lo bueno que somos. Y cuando quitamos la mirada de nuestro Señor y empezamos a confiar en nosotros mismos, la crisis sigue su curso. Vea lo que dice el versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. De todos modos, ese nombre significa ruina. Ya están en ruina. No se preocupen. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Versículo 4. Vamos a aprender en el versículo 4 y versículo 5. Cuando nos viene una derrota inesperada, entonces no sabemos cómo actuar. Mira el versículo 4 y versículo 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Versículo 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, dice, desfalleció y vino a ser como agua. Salieron corriendo del enemigo. Murieron 36. Y el pueblo desfalleció a tal punto que quedaron sin fuerza o energía. Les quitaron el ánimo. Y cuando una persona ya no tiene ánimo, ya no tiene fuerza, entonces esta persona está en un problema serio, no solamente físico, mental, sino espiritual.
Unos pocos destruyeron al pueblo, y en la mente de Josué y de los ancianos no cabe esto. Ellos no entienden por qué después de una gran victoria hay una derrota grande, al punto que 36 personas mueren. Con una que hubiera muerto es algo difícil. 36 personas mueren. ¿No piensa que es una crisis para el pueblo que tiene a Dios de su lado? ¿No piensa que es una situación difícil en la cual se necesita hacer algo muy interesante, que es arrepentirse? Y entonces mire lo que hace Josué. Y vamos a aprender eso el día de hoy. En momentos de crisis busquemos a Dios y arrepintámonos. Josué y el pueblo están en tan problema tan serio que miren lo que dice en el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hay crisis hasta en la oración de Josué. Está pensando: Señor, ¿cómo va a quedar tu nombre con todos nuestros enemigos? Si tú eres nuestro Dios, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Josué está pasando por un problema serio en su vida. Hermanos, ¿ha tenido usted algún problema serio en su vida? Aquel problema que no sabe ni cómo orar. Y usted está orando y no sabe, siente en su interior que la oración no es contestada. Se siente frustrado, se siente desanimado. Puede ser un problema financiero, puede ser un problema de familia. Mire, los problemas financieros se aguantan, pero que no le toquen a un hijo, a su esposa, a su esposo. ¿Cómo se desfallece la persona? La persona se queda sin ánimo, sin vida, sin ganas de hacer absolutamente nada. ¿Y dónde buscamos a Dios? Señor, ¿dónde estás, Padre? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, si yo te sirvo, Señor, si soy tu hijo, si soy tu hija. ¿No le parecen estas palabras como las de Josué? Señor, ¿qué van a pensar de ti? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para que nuestros enemigos vengan aquí y nos destruyan? Es una situación interesante, hermanos. Y podría decirse que una persona desanimada puede que esté dando esta respuesta, buscando esta respuesta en Dios, diciendo esto porque realmente no hay esperanza. Para el pueblo de Israel, al pensar ellos que Dios se había apartado, les quitaron la esperanza. Quítele a alguien la esperanza y le quitó todo. Mi papá se enfermó seriamente en el 2016, ya falleció, está con el Señor. Pero llegamos al hospital y hay un doctor ahí en el hospital que es especialista en decir estas cosas de quitar esperanza. Don Miguel le dice: le tengo una mala noticia, ¿sí? Se va a morir. Y mi papá, con un cáncer en el hígado tremendo, cuando él escuchó esto, desfalleció. Se quedó sin ánimo, se quedó literalmente sin vida. Pero el doctor lo toma otra vez del brazo y le dice: pero tengo una buena noticia para usted. Entonces mire, le dicen que se va a morir. Y luego le dicen: pero tengo una buena noticia para usted. Entra un poquito de ánimo. Una respiración profunda, como que dice: se ha de haber equivocado en el diagnóstico. No, usted tiene una buena noticia, y la buena noticia es que usted puede decidir qué tacuche ponerse. Cuando salió mi papá de ahí, literalmente arrastrado emocional, física y espiritualmente, salió mi papá.
Quítele la esperanza a alguien y le quitó la vida. En medio de una crisis, hermanos, recordemos esto que es importante. Si usted está pasando por una crisis, que no pierda la esperanza. No se deje desanimar. Si usted está pasando por una enfermedad difícil en su vida, deje de escuchar a las personas que le están diciendo: fíjate que fulano de tal le pasó esto, y fíjate, en lugar de sentir una esperanza, siente un desánimo. Cuando Ruby se enfermó, nosotros le dábamos muchas gracias a Dios por las oraciones de las personas, pero habían personas que uno no tenía que escuchar, porque nos desanimaban en el cáncer que Ruby estaba pasando. Eso le pasó al pueblo de Israel. Los ancianos tuvieron que ponerse en ceniza, reclamar a Dios hasta cierto punto, porque no sabían lo que estaba pasando. Es importante entonces, hermanos, que en medio de lo que estamos pasando, busquemos a Dios sin renegar. Máxime si yo voluntariamente me escogí meter en este problema, ¿verdad? Mira, hay un problema financiero. No salga fiador de nadie. Mira, puede ser mi fiador. Puro Acán. Solo que en lugar de robar, está tomando una decisión. La Biblia dice que no es bueno salir fiador de nadie, porque ser fiador significa que yo tengo la capacidad de tener a mi familia bien y de ayudar a la familia de otro. Eso significa ser fiador. Y que tengo la capacidad de pagar lo que el otro no va a pagar. Si me siento en esa capacidad, tampoco sea fiador. Pero después, cuando van a cobrar el cheque, embargado el cheque. ¿Y por qué? Señor, ¿qué está pasando, Padre? Tomó una decisión. Hay dos formas de perder amigos en esta vida: la barata y la cara. Usted decide. ¿Quieres ser mi fiador? Sí, va a perder ese amigo y le va a salir caro. ¿Quieres ser mi fiador? No, va a perder ese amigo y le va a salir barato. ¿Quién decide? Uno decide, ¿verdad? Solamente después de una derrota, hermanos, muchas veces es cuando se decide buscar y preguntarle a Dios qué pasó. Josué no preguntó, ahorita sí está preguntando. Después de la derrota, después de ver 36 muertos, está preguntando. Entonces mire lo que vamos a aprender ahora, hermanos, que es bien interesante. Vamos a aprender que Dios da la respuesta a la causa de la crisis. Dios da la respuesta a la causa de la crisis. Si usted le pregunta, va a venir respuesta. Muchas veces el problema es que no queremos esa respuesta, porque sabemos en el interior que la causa de la crisis es una decisión que yo tomé y que me está afectando. Y como le pasó al pueblo, no solo afectó a uno, sino que afectó a toda una nación. Al punto que 36 murieron ya. El pueblo salió huyendo y desfallecido. Pero Dios da la respuesta a la causa de la crisis. Miren lo que dice Dios en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, ¿cómo le dijo? Levántate. ¿Cómo está la persona desanimada? ¿Cómo está la persona en crisis? Tirada en el suelo. ¿Cómo está una persona que tiene una depresión fuerte? Tirada en el suelo. Dios le dijo a Josué, sí, estás de luto por la muerte, estás de luto porque creíste que yo me aparté de ti. Josué, haz algo, levántate. Y le da esa instrucción. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y Josué se le haber quedado viendo a Dios, ¿verdad? Señor, yo estoy en una gran situación difícil, que estoy guiando a un pueblo en algo bien difícil. Pierdo una batalla, estoy postrado delante de ti en humillación, en un acto de humillación como debe de ser, para que tú respondas, y tú me respondes de esta manera. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted cuando está pasando la situación difícil en su vida, en un nuevo comienzo, que inició algo y que de repente se traba algo y usted dice, estoy iniciando y estoy retrocediendo?
Y cuando ora a Dios, que recibe una respuesta así de parte de Dios: Señor, si estás enojado conmigo entonces. Pero lo que sigue es bien importante, y le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué, no es mi culpa, yo no cambio. Eso sí, téngalo claro, hermano. Dios no cambia. Y por eso los cantos de ahora que oyen los patojos dicen: Dios nunca cambia, Dios nunca cambia. Y va una y otra y otra y otra y otra la misma frase, ¿verdad? Y uno: sí, ya entendí que Dios no cambia. Después de 60 veces que lo escuché, ya entendí. Dios nunca cambia. ¿No los ha escuchado? Tan alegre que es como cantan ellos, ¿verdad? Dios nunca cambia, ¿sí? Pero aún en medio de la crisis, hermanos, es por un pecado oculto, no confesado. Y eso es lo que Dios está diciéndole a Josué: mira, el pueblo de Israel pecó, hay un problema serio, desobedecieron deliberadamente. Versículo 12: Dios nos manda a buscar exhaustivamente el pecado oculto. Y entonces, mire, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema que está en medio de vosotros. Es decir, la causa de tu pecado ha hecho algo tan serio que no van a poder ganar ninguna batalla. Si tan solo Josué, pienso yo, hubiera consultado a Dios en el versículo 2, no hay muerte. No mueren 36, porque Dios le hubiera dicho: no puedes ir a pelear porque hay un problema serio. Y jamás van a volver a ganar una pelea, una batalla, porque hay anatema, hay pecado, alguien pecó. Hasta lo tiene escondido entre sus enseres, han hurtado, han robado. Hermano, imagínese que usted está pasando por la situación difícil y que le den una respuesta así de que hay alguien que es el causante del pecado. Y probablemente ese alguien es un ser muy querido de uno. Y que está pasando, él fue el que está causando el pecado. Qué bueno que estamos en el Nuevo Testamento y bajo la gracia, hermanos. Porque la forma en que Dios actúa ahí era de erradicar el pecado completamente. Por tal razón Israel no podrá hacerle frente a sus enemigos, hermanos. Necesitan renovar el pacto y sacar el pecado que está en medio de ellos. Dios no cambia, Israel debe cambiar, porque tomaron una decisión que está afectando al pueblo. Mire lo que dice el versículo 12 al 15. Dios nos manda a buscar exhaustivamente el pecado oculto. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema que está en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será, bendito Dios, vivimos bajo la gracia, hermano. ¿Sabe qué es lo que nos pasa ahora? Su gracia es tan sublime y tan grande que uno peca y solo hace así. No pasó nada. Y comete otro pecado. No pasó nada. No hay una retribución inmediata del pecado. Si fuera una retribución inmediata del pecado donde nos tocan el físico, mire, hermano, como dice aquel canto antiguo que cantamos, todos seríamos santos, santos, santos. Pero en este momento Dios necesita limpiar al pueblo de Israel. Hay una situación difícil allí que complicó a una nación, que provocó muerte, destrucción,
y que provocó la ira de Dios sobre la nación. Y cuando Dios le habla de esta forma a Josué, Josué hace caso a Dios porque Dios resuelve la causa de la crisis del pecado. Ve el versículo 16. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones fue tomada Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. No respondió porque le nació responder. Acán respondió porque lo agarraron con las manos en la masa. Porque el embudo se fue haciendo cada vez menor y llegó hasta el punto de que lo eligieron a él. Y él dice: ya, de plano, aquí sí ya no tengo otra. Y entonces dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales, dice, vio, codició y tomó. Vio, codició y tomó. Al empezar Acán a ver esto que estaba ahí, que tenía que ser todo quemado, y solo el oro, la plata era llevada para Israel y puesto en el templo, pero todo lo demás tenía que ser quemado. Acán dijo: ay, ese qué bonito está eso que está ahí. ¿Quién se va a dar cuenta de que yo me lleve eso? Vio, codició y tomó. Y entonces sucedió algo en la mente de Acán que bajó a su corazón y que formó un problema serio. Acán justificó sus acciones. Y en el momento de justificar sus acciones se metió en problemas. Porque cuando justifico y estoy desalineado de lo que Dios me ha mandado a hacer, que me da en su palabra, y empiezo a justificar mis acciones, empiezo a meterme en problemas. Y mire, le voy a contar una anécdota que me pasó a mí, bien interesante. Después de una celebración, un amigo me dice: mira, ¿me podés llevar a mi casa? Con mucho gusto, le digo yo. Solo tengo que llevarte a tu casa. Voy para la casa de mi amigo y en el camino, hace como 25 años, mi amigo me dice: fíjate que tengo que comprar unas flores para mañana a la iglesia. Y yo, 25 años, flores, ¿dónde consigo flores? Sábado, 7:30 de la noche. Y empiezo a pensar y ¡plin! Se me dio la gran idea. Mercado de flores del cementerio de la zona 3, el único lugar al que fui. Fui para allá y yo me llevo al mercado de flores, por supuesto cerrado el mercado de flores. Salgo del mercado de flores, voy sobre la avenida del cementerio y había una señora vendiendo rosas. Y mi amigo me dice: mira, ahí está la señora vendiendo rosas. Se baja él y su esposa e hice algo que no hay que hacer y que yo lo hice. Me quedé dentro del carro solo. Yo estaba cambiando de emisora de la radio cultural a la radio viva. Cuando solo escucho una voz aquí que me dice: ¡correte! Y como no escuché bien, le digo: ¿cómo dice? ¡Clic, clic! Y me puso una pistola en las costillas. Así por las buenas cualquiera hace caso, ¿verdad? Y ya me corrí. Y entonces me llevaron en un secuestro de esos express en el carro. Y entonces me iban diciendo estas cosas: nosotros no somos ladrones, necesitamos trabajar. Ah, mire qué interesante. Dos atrás y uno ahí manejando, ¿verdad? No somos ladrones, necesitamos trabajar. ¿Me puedes dar todo lo que tenés de valor? Y lo primero que sale a mi mente es mi navaja suiza con cachas de concha nácar que me había costado un montón de ahorros comprarla. Yo miro cómo mi navajita se va para atrás. Ahora solo pequeñas tengo. No somos ladrones, necesitamos trabajar. Mira cómo sale tu radio. Te va a costar, pero lo tengo bien amarrado ahí atrás. Ah, gracias por decírmelo.
No somos ladrones, necesitamos trabajar. Tu billetera, y va mi billetera. Y mire, hasta aquí todo con las luces apagadas. Cuando en eso veo que uno de atrás enciende la luz de adentro del carro, yo ya me afligí. Y lo descubro así, con mi billetera. Saca un billete de A5 y me dice: tené para tu bus de regreso. No somos ladrones, necesitamos trabajar. ¿Qué estaba pasando en la mente de él? Ellos estaban justificando una acción que no es correcta, atentando contra mi vida, haciendo cosas que era producto de mi trabajo, y se lo estaban llevando. Y al final me dice: mira, no te quiero matar. Ay, qué buena gente, ¿no? Si está solo con gente buena, me tocó a mí. Eran ladrones generosos que comparten de su trabajo duro, dándome 5 quetzales. Eran gente de palabra. ¿Sabe por qué? Me dice: mañana te aparece el carro. Al otro día me llaman por teléfono a la casa y dice: mire, un carro a su nombre está ahí por la 13K de la zona 11. Y yo llego a ver, apareció el carro. Gente de palabra. Desmantelado, pero apareció el carro. Y pues me perdonaron la vida. Aquí estoy. Acán justificó y metió al pueblo en un problema serio. Estas personas justificaron y iban a atentar contra mi vida. Hermanos, por eso es que nuestra relación con Dios todos los días debe ser una relación Él y yo, donde yo pueda hablar con Él, donde yo pueda escucharlo a Él a través de su palabra, en la medida que a mí me funcione, en la lectura de la palabra de Dios, en la medida que usted se sienta lleno y satisfecho, en la oración en la cual usted se sienta bien, satisfecho, que le empiece a dar más ánimo, más fuerza aún en medio de los problemas. Acán justificó en su mente. Pero mire, con el pecado hay que hacer algo. Hay que confrontar el pecado. Cuando Acán se vio confrontado, mire lo que dice el versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a las tiendas, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, del dinero, el manto, del lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ahora usted me puede decir: ¿qué escena más fea esa? ¿Qué tienen que ver los hijos? ¿Qué tienen que ver los niños? ¿Qué tienen que ver los animales? Dios estaba poniendo un parámetro de que era quitado todo lo malo. Las costumbres de Canaán no podían estar en Israel, porque Israel iba a ser una alternativa diferente de vida para los pueblos. Y entonces en la antigüedad el jefe de casa era como el jefe de la tribu. Y si el jefe de casa era bendecido, todos eran bendecidos. Pero si el jefe de casa hacía algo malo, todos corrían el mismo precio. Además, muchos comentaristas creen que lo que Acán hizo tuvo que haber tenido cierta ayudita. Imagínense a la familia de Acán ahí: ¡ay, qué manto más alegre esto! ¡Qué bueno que lograste traerte esto de allá de Babilonia! ¡Te felicito! ¡Oh, un lingote de oro! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué hacemos? Pensemos, ¿dónde lo ponemos? Compartieron de la situación de pecado. Ahora, lo difícil, hermanos, aquí es que el pecado tiene que tener un trato justo a la transgresión. Si comete pecado, el Nuevo Testamento dice: la paga del pecado es muerte. Le aseguro que usted no va a morir precisamente por un pecado. Espero que no nos pase nada de eso. Pero sí empezamos a morir en otras cosas.
en confiabilidad. La confiabilidad es esencial para relaciones sostenibles a largo plazo, mis queridos hermanos. Una vez rota la confiabilidad es difícil recuperarla, pero no imposible. Porque si mi relación con Dios es fuerte, entonces yo puedo dar un paso más adelante de perdonar, de pedir perdón y de recuperar esa confiabilidad. Porque al final Dios nos manda a ser confiables. En medio de la crisis, hermanos, en medio de las dificultades, ver al Señor y decir: Señor, aquí estoy, perdóname si cometí alguna situación, probablemente consciente o inconsciente, pero perdóname, Padre. Sí, Señor, vi. Sí, Señor, codicié. Sí, Señor, no quiero tomar. No, me arrepiento. Perdóname, Señor. Y le aseguro que el perdón de Dios viene a nuestras vidas. Por eso, hermano, hermana, ¿hay alguna crisis en su vida? ¿Hay alguna situación que esté pasando? Probablemente no sea su escenario como el de Acán, que fuera por un pecado. Quitemos ese escenario. Pero probablemente estamos pasando por crisis, una crisis difícil ahí, que no sabemos cómo recuperarnos y que nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos hasta frustrados con Dios porque Dios no responde. Dios sí responde y Dios nunca falla. Lo valioso aquí es que tomemos decisiones correctas en el Señor. Señor, ¿hay algo que yo debo de dejar? Lo dejo. Señor, estoy en medio de una crisis y necesito de tu amor. Necesito de ti, Padre. Necesito que en este nuevo comienzo que quiero hacer, Señor, me arrepiento de los pecados que he cometido. Señor, quiero un nuevo comienzo libre en Cristo Jesús. Y tú que tienes la misericordia, porque son nuevas cada mañana tus misericordias, me das cada mañana una nueva oportunidad de hacer las cosas. Recibo esa oportunidad que me das cada mañana, Señor. Aquí estoy. Ayúdame, Padre. Ayúdanos. No quiero yo ser el causante de algún problema más en mi familia. Jóvenes, los jóvenes muchas veces dicen: es mi vida, déjeme vivir mi vida así. Sí, si quieres vivir tu vida como tú la quieres vivir, tienes que irte a vivir a una isla solito. Porque mientras estés en comunidad, necesitas regir los parámetros de una comunidad. Y si estás en Cristo Jesús, necesitas seguir los parámetros que el Señor te da en su palabra, en la vida. Así es que si tú dices: solo yo me afecto, solo yo me hago daño, déjame decirte que no, porque si tú te afectas, tú afectas al resto de la familia. Y tu familia te ama, te quiere. Probablemente no se entienden por una falta de comunicación, pero eso no significa que no te amen. Párate firme. Y piensa: ¿estoy siendo yo la causa de algo más serio, de un problema en mi familia? Señor, yo no quiero serlo. Sácanos de esta crisis, Padre. Sácanos de esta situación difícil, porque tú lo puedes hacer. Porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, es el mismo Dios suyo y mío. Pónganse de pie un momento, por favor, hermanos. Si estamos en crisis, hermanos, y nuestro comienzo ha sido cuesta arriba, si la crisis es por el pecado, es necesario confesarlo, hermano. Si no sabe la causa de la crisis, pídale a Dios que le dé respuesta y que nos ayude a salir de la crisis. Y como hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús, necesitamos exhibir comportamientos correctos, no solo para bendición nuestra, sino para atraer más almas a los pies del Señor. Cierren sus ojos un momento. Y si por alguna razón, algún motivo, hermano, usted está con una situación difícil allí, permítanos, hermano, orar
Dios tiene el poder para poder ayudarnos a salir de cualquier situación y cualquier problema en el cual nos enfrentemos. Algo sí, déjeme decirle, Josué creyó que estaba solo. Josué no estaba solo. Dios no cambia, Dios nunca cambia. Si usted siente que en la situación que está viviendo está solo, no está solo. Dios promete estar con usted todos los días y en cualquier circunstancia de su vida. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, estamos agradecidos contigo porque tú nos das oportunidades nuevas cada mañana. Y Señor, cuando estamos pasando por situaciones difíciles de enfermedad, situaciones económicas, situaciones muchas veces que lamentamos en nuestras vidas, Señor, y nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, Señor, gracias porque tú nos recuerdas a través de tu palabra que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas, no nos desamparas, y que si acudimos a ti, Señor, tú tienes respuesta correcta hacia los problemas que estamos pasando, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y que hables a nuestros corazones, que nos des, Señor, la respuesta hacia el problema que estamos viviendo y la situación difícil, Señor, que estamos pasando, para que tú des respuesta inmediata, Señor, según tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Aunque no lo entendamos y aunque no lo comprendamos, Señor, sabemos que tu voluntad es buena. En tu nombre, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder, Señor, seguir con la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. Esa esperanza que nos da la fuerza para seguir adelante, que nos da ánimo, aun cuando sintamos desfallecer, tomarnos de tu mano, tomarnos de tu palabra, Señor, de la relación perfecta que podemos tener contigo, Padre, para cobrar ánimo y poder seguir adelante, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias por ello. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.